Muy buenas noches, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Es un placer para mí, Luis Fernando Graciano, que todos ustedes estén con nosotros en esta plataforma llamada CADE. Es un privilegio poder compartir la Torá con todos ustedes y le doy las gracias y le bendigo a todos ustedes por estar con nosotros. Mire, hoy iniciamos una serie de estudios muy interesantes. Me han alimentado y me han llevado a mí, me han retado, mis amados, a yo tomar la Torá, leerla, releerla, investigar y poder nosotros traer esta enseñanza llamada la deidad del Mesías. Yo quiero que usted me ponga mucha atención porque en estas sesiones, una, dos o tres sesiones nos vamos a tomar, no más de ahí, para poder dilucidar este tema importante. Le hemos llamado la deidad del Mesías. Vamos a examinar lo que la Biblia dice. Es por eso que quiero iniciar diciendo esto. Voy a iniciar inmediatamente. Mire, al comenzar esta serie sobre el antiguo debate sobre la naturaleza del Mesías, primero debo decir que hay muchos artículos, enseñanzas de una multitud de eruditos hebreos bien educados y también de eruditos cristianos bien educados que han presentado su caso, muchos en contra, otros en pro de esta verdad. Y este tema ha sido objeto de un acalorado debate, sin lugar a dudas, durante muchos siglos. Y aún no se ha disipado. Todavía hay debate, todavía hay pugna para poder identificar y poder tener una conclusión exacta de lo que significa la deidad del Mesías. Esto solo, para la persona que piensa, debe ser suficiente evidencia de que el problema no está sentado en el cimiento correctamente, en el suelo. Si hay debate todavía, si todavía se está discutiendo, es porque el tema es acalorado, es porque el tema es difícil. Ahora bien, yo he elegido enfocar este tema de la misma manera como yo he enseñado por alrededor ya de 10 años. Y es abordarlo desde el principio. Yo estoy convencido de que todas las doctrinas de la Biblia están en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 4. Desde Génesis 1 a Génesis 4 están rendidas todas las doctrinas fundamentales de toda la Escritura. Es por eso que hay que ir al principio, porque desde el principio Dios declaró el final, como dice Isaías 46:10. He elegido no seguir un patrón típico de comenzar esta disputa crítica, lanzar un ataque, por ejemplo, o un apoyo a declaraciones hechas por muchos profetas, o los mismos comentarios que Yeshua mismo dijo, o los discípulos dijeron. Sin embargo, llegaremos al momento donde nosotros hablaremos de estas escrituras, igualmente en su calidad de armoniosas, en su calidad de escriturales, pero eso será un parte del proceso de esta enseñanza. He elegido comenzar esta enseñanza investigando lo que creo acerca del Mesías y por lo que creo. Luego pasaremos la otra mitad, las otras sesiones, dirigiéndonos a muchos de los llamados textos de prueba, textos que son irrefutables porque revelan esta verdad extraordinaria de la deidad del Mesías, y son aquellos que no creen que Yeshua, para aquellos que no creen que Yeshua es Dios en la carne. Escucha bien la declaración, Dios en la carne. En medida que investiguemos este tema que divide al pueblo de Dios, le pido que tenga en cuenta algo que el profeta Isaías y el profeta y el apóstol Pablo, Raf Shaul, nos dijeron, nos revelaron, que siento que se encuentra, estoy convencido que es la raíz de toda la controversia. Isaías 6, 9, 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Perdón.
Un minutito que se me desconfiguró las notas. Ok, aquí estamos. Aquí estamos. Mire, póngame mucha atención, por favor. Dice la escritura. Y dijo, anda y di a este pueblo, oigan bien y no entienden. Ven por cierto, mas no comprenden. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Romanos 11:25, Pablo dice, porque no lo haré, hermanos, para que ignoren este misterio, para que no seas sabio en tu propia opinión. Esa ceguera en parte le sucede a Israel hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Mire, yo encuentro que estas declaraciones son muy fascinantes, son muy provocativas. Dios le dice a su pueblo con anticipación, todo lo que Dios hace lo hace así, que ya sabe que habrá mucha falta de entendimiento y mucha falta de comprensión en su pueblo. En una ocasión le digo a Jeremías, si no se acuerda, que él lo enviaba a ese pueblo, pero que ese pueblo no lo iba a entender, no lo iba a oír. Y Jeremías le dice, pero ¿y para qué tú me envías? Entonces Jeremías le dice, no, perdón, el Señor le dice, luego que Jeremías le dice que no lo iban a escuchar, Dios le dice a él, te envío para que haya un testigo. Cuando notamos estos versos de Isaías 6, 9, 10 y de Romanos 11, 25, notamos que utiliza las palabras ver y oír para describir este malentendido de ambas casas. Y aunque el Eterno profetizó que estas personas no le obedecerían, usando los conceptos de ver y escuchar, también revela proféticamente que un día escucharán, que un día lo verían y que un día esa ceguera se disiparía, esa falta de oír cesaría y ellos se convertirían. Esta revelación también se coloca en el contexto de la plenitud de los gentiles que entran al pueblo de Dios, según lo que está registrando Pablo. Es por eso que no me sorprende que las doctrinas tradicionales sostenidas por las dos casas rebeldes sean, en mi opinión, denominadas ceguera en parte. Pablo le llama a esta ceguera, a no escuchar, a no ver lo que dice la Escritura, a no ver lo que Dios le dice, ceguera en parte. Tradicionalmente, la casa de Judá, que es dominada por el pensamiento rabínico, se ha aferrado tenazmente a la Torá y al Mesías, que no es Dios en la carne. Ellos dicen que el Mesías no es Dios en la carne. La casa de Israel, que es dominada básicamente como representación del pensamiento cristiano tradicional, tampoco sostiene la Torá y el Mesías es Dios en la carne. Sin embargo, el Tanakh, que es un acrónimo de Torá, Nevin y Ketuvim, o sea, el Antiguo Testamento completo, revela una y otra vez que ambas casas son ciegas y sordas, las dos. Por tanto, mi premisa en esta enseñanza será que la casa de Israel es ciega a la Torá y la casa de Judá es ciega a quién es el Mesías. Porque el Mesías, escúcheme muy bien, por favor, es la palabra de Dios, la Torá. Y la palabra de Dios no puede ser por definición directa, práctica, entendible, cualquier cosa menos que Dios mismo. No puede serlo. También es mi opinión que en los últimos días, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo, cada atributo de las dos casas, estas dos visiones de la verdad, Dios va a hacer algo nuevo y lo va a restaurar y volverán a ser uno. Tendremos una misma visión, una misma palabra, un mismo concepto. Veremos claramente lo que la Torá dice. Dios unificará el entendimiento, ecualizará. Eso lo dice Zacarías, que Dios será uno y uno su nombre.
Ahora, mire, ¿qué dice? Yo quiero comenzar con lo que dice Génesis 1.1. Mire qué dice Génesis 1.1. En el principio, en un verso muy conocido, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es un verso fundamental. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído y releído y escuchado cientos de enseñanzas diferentes sobre la palabra en la cual el Eterno eligió comenzar su revelación al mundo. Podemos interpretar esto de muchas formas, de muchas maneras, de muchos conceptos, podemos darle muchas connotaciones. Sin embargo, es imperativo que comencemos por el principio. Yo quiero enfocar esto desde el principio, porque es ahí donde nosotros vamos a entender esto bien. Es donde el Eterno Yud-Hei Vah-Hei se revela y recuerda esa palabra al principio, donde cierta información importante acerca de él mismo es revelada. Él comienza sin ninguna revelación en cuanto a su comienzo y sin una idea de su preexistencia antes de crear los cielos y la tierra. Y esto se debe a que todo esto no se conoce, que es la raíz verbal de la palabra hebrea olam, que en español se traduce como eterno o como perpetuo también. Entonces, comenzamos con su existencia. En su creación de todas las cosas, es interesante notar que el Eterno no elige entrar en la escena, por así decirlo, como Yud-Hei Vah-Hei, sino que Él se revela en el primer verso de la Escritura, como estamos leyendo, como el Olam. Perdón, como Elohim. No, el Olam, no, Elohim. Yo creo que esto se hace deliberadamente, estratégicamente, para exponer desde el principio un aspecto crítico de su naturaleza, que cuando se capte, cuando se revele, cuando se discierna claramente, cuando sea consciente, armonizará con el resto de las escrituras y sus otros nombres y títulos que la Biblia revela. Siempre ha habido una línea fina de interpretación sobre el significado y la aplicación de la palabra Elohim. Es bien sabido que la palabra está en plural, pero la interpretación está en plural, aunque esté en plural, es donde tiene lugar la fricción. Basado en el análisis de la palabra por sí mismo, una gran cantidad de organizaciones religiosas pueden y han surgido. La mayoría de los estudiantes hebreos de filología enseñan la palabra que debe entenderse solo en el contexto con la palabra ejad o uno. Esta interpretación combinada se basa en una hermenéutica muy estricta sobre el Shema, que está en Devarim 6.4, que dice: escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Esta es la revelación del plural Elohim, que es Ejad. Aquí mismo Dios nos está diciendo desde el principio que la divinidad es plural, o sea, es un Ejad. Esto está en toda la mayoría de los léxicos hebreos. Y todos los léxicos hebreos están de acuerdo en el concepto de Dios, que el concepto de Dios es una unidad. Es la aplicación de esa unidad la que crea las controversias. En la gramática hebrea, el verbo sigue al sustantivo Elohim, que debe estar en concordancia, en conexión o acuerdo con el sustantivo que éste describe. Esto significa que el idioma hebreo tiene una forma para el lector, para que nosotros los lectores distingamos entre el único Dios de la creación y los dioses falsos. Si el plural Elohim es seguido por un verbo plural, entonces la referencia no es al único Dios de la creación. Si el plural Elohim es seguido por el verbo singular, entonces se refiere al único Dios de la creación. Es por eso que en Hebreos, en Génesis, el Eterno comienza su libro de la vida con la revelación de que Él es una unidad absoluta, que Él es un Elohim en plural, con un solo propósito o acción, que es el verbo que está en singular.
La combinación de Elohim con Ejad en el Shema testifica el hecho que solo hay un Dios verdadero, solamente existe un Dios. Y creo que dentro de una unidad del único Dios verdadero hay un solo propósito que está contenido dentro de nuestra redención y nuestra salvación. Y que esto se revela dentro del hebreo de las primeras palabras de las Escrituras. Esta es de las primeras palabras de las Escrituras que Dios se revela a sí mismo para darnos a entender que Él es un Ejad. Tengo que entender también que hay aspectos maravillosos reconocidos de su grandeza, de su maravilla y de su esencia que no conocemos. Pero el propósito permanece como el objetivo de las cosas secretas de Dios. Como dice Devarim lo dice, 29:29 de Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Elohim, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torá. Y como he mencionado, mi humilde opinión es que no es la naturaleza del Mesías la que debe exigir nuestra atención inmediata, sino la naturaleza de Dios. Para poder entender la deidad del Mesías debemos entender la naturaleza de Dios, que como dicen los rabinos es la enseñanza fundamental de las Escrituras. Y a mí me gustaría hablar un poco acerca de eso. Voy a ver si yo tomo tiempo en una de estas sesiones para poder ver las premisas que los sabios de Israel enseñan acerca de la divinidad, que son 6 partes. 6 partes, dicen ellos, que son lo que revelan la divinidad del Mesías, la divinidad de Dios. Tienen 6 principios fundacionales, este fundamento de la existencia de Dios. De manera que, como no es mi tema hoy, lo voy a hacer en otra sesión detenidamente y poder explorar estas 6 declaraciones. Los sabios de Israel, el Hazal, ha traído para nuestra bendición. Cada vez que surge el tema de la deidad de Yeshua, básicamente nos enfrentamos a una ecuación y es: el Mesías es igual a Elohim, al Eterno, a Yuhei y Bajei, al Padre, o el Mesías no es igual a Dios. Siempre se levanta esa suspicacia. Entonces, comenzamos con una proposición que siempre tiene un Dios infinito, insondable, inescrutable en el principio, en una unidad perfecta que nos interesa comprender, buscar y entender completamente por nosotros que somos finitos. Sin embargo, este Dios infinito puede ser buscado y comprendido a la luz de lo que Él ha revelado. Por eso fue que yo comencé las clases de los martes. Le invito a que vaya a esa clase, a esa plataforma que estamos nosotros contribuyendo. Expon tu doctrina, donde Jaime Valdés está ahí modelando ese lugar, está exponiendo su punto también. Estamos tratando este tema de la deidad del Mesías. Y la primera sesión que yo tuve la oportunidad de hablar a todo el público fue la revelación. ¿Qué es la revelación? Usted necesita escuchar esta enseñanza para que usted pueda entender que el Dios infinito, que aunque es insondable, que aunque es incomprensible, que aunque es muy profundo, Él ha revelado muchas cosas de su deidad. Eso nos ha revelado de muchas maneras, para que nosotros podamos entender, como dice Deuteronomio 29:29, poder cumplir toda su palabra, porque las cosas secretas le pertenecen a Él, pero las reveladas para nosotros. Me ha llamado la atención que algunas de las enseñanzas de la multitud de antideidad sugieren que debido a que la esencia incomprensible de Dios se enseña en el cabalismo, que cualquier enseñanza de que la esencia de Dios es inescrutable proviene de la enseñanza cabalística, y eso no es verdad. En primer lugar, permítame decirle que la verdad es verdad incluso cuando tu enemigo le habla. Cuando tu enemigo, si es tu enemigo, te la habla. Si que venga el mentiroso más grande de la historia y habla verdad, hay que oírlo.
El cabalismo de igual manera enseña la oración. Entonces, ¿la oración es solo cabalística? No. Y podría seguir y seguir y seguir y exponer muchas cosas que el cabalismo enseña. Que porque el cabalismo le enseña, nosotros no debemos decir que es exclusiva del cabalismo. Esta es una vieja técnica periodística y política que reconozco de muchos cursos de negocios, inclusive de cursos de enseñanza que se dan en las universidades. La idea es, póngame, conectar la oposición con algo que las masas generalmente aceptan como ser malvado, por lo que se lleva a la conclusión de que el punto de la oposición, por definición, debe ser malo. La idea es que si demuestra, entonces por definición mi punto es correcta. Es así igual con el cabalismo. El cabalismo enseña que Dios es incomprensible. El cabalismo es místico. Muchos, tanto cristianos como mesiánicos también, enseñan que Dios es incomprensible. Por lo tanto, esos creyentes, por ejemplo, del cristianismo mesiánico, de la raíz hebrea, son místicos y no bíblicos. Los hechos reales son que las escrituras enseñan que hay aspectos de Dios que no son conocibles ni investigables. También sugeriría que incluso el significado exacto de aquellas cosas que se declaran inescrutables e inconocibles son inescrutables e inconocibles. Cuando veamos algunos de estos ejemplos que vamos a investigar en estas sesiones, tenga en cuenta el propósito y la meta singular de Dios, de Elohim, que mencionamos anteriormente. También me gustaría prolongar todo esto afirmando que mi propósito de resaltar, de establecer la esencia infinita e inescrutable de Dios, no es sugerir que la cuestión del Mesías, Dios, no deba entenderse ni comprenderse. Estoy comenzando con esta verdad particular para mostrar que el Creador y el Dios de Israel son infinitamente capaces de hacer, alcanzar y ser lo que su voluntad elija. En buen dominicano, y discúlpeme si digo esta palabra y le ofende a usted, Dios se puede revelar, puede alcanzar, ser lo que él le dé la gana. Y todo esto está mucho más allá de la imaginación de la creación. El Salmo 145, 3:5 dice, tome nota, grande es el Eterno y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación en generación celebrarán sus obras, que anunciarán sus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus obras maravillosas meditaré. El libro de Isaías 40:28 también dice, no has oído que el Elohim eterno es Elohim, es Dios. El Elohim eterno ese es el Señor, es Yuhel, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Romanos 11:33 también dice, de las riquezas, de las profundidades, de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Jeremías 31:37 también dice, así ha dicho el Eterno, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué declaraciones más tremendas! Dios mío. Si los cielos y los fundamentos de la tierra son inescrutables, cuánto más, mis amados, la esencia misma del Creador. Cuánto más la esencia de Dios. La palabra hebrea usada aquí para promover su distinción, su diferencia
en el universo es jacar, jacar. Anótela, jacar. Esta palabra en su raíz verbal significa algo que no se puede investigar. La palabra griega usada en Romanos 11:33, anexiniatos, wow, es difícil pronunciarla, anexiniatos. Es la misma palabra análoga a jacar. Algo que no se puede investigar. Yo sé que hay muchas mentes muy brillantes que dicen y enseñan algo contrario, que lo que Dios dice que no se puede investigar, ellos sí lo pueden investigar. Esta palabra griega es interesante porque es una combinación de 3 palabras griegas. La primera letra es A, que es la letra alfa. Esta letra, cuando se usa como prefijo, coloca el negativo en una palabra. Cada vez que usted ve una palabra griega con A delante, es una negación. Por ejemplo, teísta. ¿Qué es un teísta? Un creyente en Dios. Un teísta creyente en Dios se convierte en ateo, o un no creyente en Dios cuando se le añade la A delante. ¿Lo puede ver? Nuestro prefijo, ya que esto es un prefijo en gramática, negativo, se agrega la palabra griega para rastrear, buscar y seguir. Tú ves, las otras palabras que siguen esta palabra hebrea, griega, que significa literalmente no buscar, no rastrear y no seguir. Es la palabra griega para origen, literalmente. La palabra completa significa incapaz de rastrear, incapaz de seguir el origen de algo. ¿Cree usted que es inaudito que alguien, cuando el creador establece que existen cosas dentro de la creación, que es algo finito, que son insondables, imagínese su esencia? Imagínense la necesidad de muchas personas de tratar de investigar, de rastrear y de seguir el origen del eterno. El punto aquí es que hay atributos de Dios que no podemos investigar, que no podemos rastrear y seguir el origen de ellos. Los hechos son que hay algunas cosas acerca de Dios, en otras palabras, que no se conocen, y que hay cosas de Dios que sí son reveladas. Hay muchas profecías en las escrituras, por ejemplo, que atestiguan el hecho de que muchas de las casas de Israel y de la casa de Judá no sabrán quién es el Mesías. ¿Por qué usted cree que fue la razón que ese grupo de Judá no recibió al Mesías? Una de las profecías más provocativas es la revelación de Joseph, que era un tipo del Mesías. Se llama, dentro del judaísmo se le conoce a esto como el Mashiach Hador, que es el Mesías de su generación. José el Sadik, el justo, era el Mesías en su generación. Él era un prototipo del Mesías. En esta revelación que hace José, que bien provocativa a sus hermanos, que está en Génesis 45:1-3, se nos da una profecía aquí muy interesante junto a una inserción bastante críptica. Mire qué dice esa escritura. Anote esto. Entonces Joseph no pudo controlarse ante todos los que estaban junto a él. Y él clamó: todos los hombres salieron de mí, y no había ningún hombre con él, mientras que Joseph se hizo conocer a sus hermanos. ¿Vio? Se hizo conocer a sus hermanos. Y lloró en alta voz. Y los egipcios y la casa de Faraón oyeron. Entonces Joseph dijo a sus hermanos: yo soy Joseph, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Y sus hermanos, dice la escritura, no pudieron responderle porque estaban perturbados, preocupados, dice el texto, ante su presencia. Wow, esto es muy poderoso lo que está sucediendo aquí. Lo mismo pasará con el Mashiach, yo lo creo definitivamente.
porque José es un prototipo del Mesías. El tipo y el antitipo en la Biblia debe ser igual. Es por eso que Dios nos da estos glimpses, estos reflejos en el Tanakh, que nos muestran la obra, esencia, naturaleza del Mesías cuando se revela. Es por eso que el Espíritu de Dios hace un punto muy importante aquí para mencionarnos que Joseph se mantuvo solo con ningún hombre. Dice, no había ningún hombre con él mientras Joseph se hizo conocer a sus hermanos. Oye, ¿qué dice? Que no había ningún hombre con él para revelarse. ¿Qué había detrás de esta inserción en el texto? ¿Por qué este texto dice eso? Proféticamente, aquí se nos dice que este tipo del Mesías, que es Joseph, algún día se haría conocer a sus hermanos en cuanto a quién es realmente. Es decir, póngame mucha atención, ellos no reconocieron quién era realmente, pero llegó un momento que pudieron reconocerlo porque él se reveló a ellos. Ningún hombre estaría con él y su respuesta será muy preocupante y aterradora. La palabra hebrea usada aquí para perturbar, dice, estaban perturbados, es la palabra hebrea Baal. Y es así como estas palabras se utilizan en otros lugares. Tengo que buscar y rastrear cómo se utiliza esta palabra para poder entender lo que está sucediendo aquí. Es que es algo profético de Yeshua mismo, del verdadero Mesías cuando él se revelará. Isaías 64, 1, 2, 7 dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, el fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones, oye cómo usa esta palabra, temblasen a tu presencia. Oye bien cómo usa Isaías 64 la palabra Baal, la traduce como temblar. El libro de los Hechos también utiliza esa misma palabra en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, 3, 6 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él, hablando de Pablo, temblando y temeroso, dijo, Adonai, ¿qué quieres que haga? Y by the way, mis amados, no quiero profundizar todavía en esto porque estoy en el primer punto solamente. Y es que aquí dice Pablo, cuando Yeshua se le revela, él usa el nombre de Adonai. La palabra griega ahí es kurios. Cada vez que la palabra kurios se utiliza en el Nuevo Testamento, se refiere a Yud, Hei, Vav, Hei. No es mi tema ahora, pero quería decirlo aquí. Me tenté a decirlo porque es tan evidente aquí, en esta sesión, en este punto, donde Pablo, temblando cuando se le revela a Yeshua, él le dice, Adonai, le dice. Y luego dice el texto, ¿qué quieres que haga? Y luego repite, y Adonai le dijo. ¿Tú ves que dice Adonai le dijo? El Señor le dijo. Es la palabra curios. Cada vez que la palabra curios aparece en la escritura, se refiere a Yud, Rey, Bajei. Y como sabemos aquí, el que se le reveló a él fue Yeshua. Le dice, levántate, entra en la ciudad y yo te diré qué debes hacer. Marcos 5:33 utiliza esta palabra también. Marcos dice también, ve cómo la utiliza también en los dos lugares que hemos leído, él la utiliza como temblando, sabiendo, temblando, temblaron, estaban acongojados, estaban, miren, desequilibrados. Marcos 5:33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, Dios, de igual manera lo utiliza. Lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En mi opinión, leyendo todo esto, que Yeshua, sin duda, sabiendo que él era, quién él era realmente, porque Yeshua sabía que él era Dios, consoló a su pueblo con las siguientes palabras. En Juan 14, mire qué dice. Juan 14, 1, 7, 27, él nos dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí.
si me conocieran, también a mi Padre conocería. Y desde ahora lo conocen. Y le han visto. Y le han visto. ¿Quién lo mostró? Yeshua. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo te la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Parece aquí que la ceguera del pueblo de Dios completo, de todas la casa de Israel, de ambas casas, está directamente asociada con conocerlo. La ceguera está en conocerle quién es. Tú ves cómo él le dice aquí, crean en Dios y crean en mí. Y dice, si me conocieran, lo que estaba tratando de decir que ellos no lo conocían, también a mi Padre conocerían. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Y desde ahora lo conocen, dice, y le han visto. ¿Cómo lo han visto? En él. Isaías 45, de igual manera dice, 2, 4, 6. Póngame mucha atención, por favor. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos por amor de mi siervo Jacob. Escúchame muy bien lo que dice. Y de Israel me he escogido. Te llamaré por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no conociste. Y ahí dice, yo soy Yahweh, o sea, Jehová, el Señor. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Vio que el contexto siempre aquí es conocerle. Siempre Dios abogaba en conocerle para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta el oeste que no hay más que yo, Yahweh, y ninguno más que yo. La frase aquí interesante, desde el nacimiento del sol y el oeste, son otra forma de hablar de la casa de Judá y de la casa de Israel. Isaías 14, 24, 40, 18 es provocativo, mis amados, también. Él le dice al pueblo, no saben ni entienden, no saben ni entienden. Porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para entender. Quiero concluir esta parte pidiéndole que tenga en cuenta, abogando de que Dios proféticamente supiera que dentro de su casa dividida, de que su casa, su pueblo entero está dividido ahora mismo. Muchos están dispersos, muchos están en el exilio, pero la dispersión más grande es la incredulidad. Donde hay dos grupos de personas. Un grupo que lo conocería como el Mesías, como la manifestación del Dios de Israel, el verbo viviente, dador de la Torá y el preservador de las leyes y los mandamientos de Dios. El otro grupo no lo recibiría. Esa es la historia de la Escritura. No haría ninguna reverencia a su gavilla gobernante y no reconocería su verdadera identidad como el creador del sol, la luna y las estrellas y el único salvador que existe. Sin embargo, como ha sido desde el principio, que comenzamos en el principio, note bien esto que dije del ejate, siempre hay un remanente que lo recibe. Siempre hay un remanente que lo recibe como la única y suficiente autoridad que nos da el poder de convertirnos en hijos de Dios. Como dice Juan 1, 10, 12. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció, dice, no lo conoció. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Tú ves, dice, a lo suyo vino, a su propósito. Vino a hacer lo que él fue predeterminado a hacer. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre,
le dio la potestad de ser hijos de Dios. Mire, permítame yo ahora entrar en otro punto. Tenemos claro que Dios se revela desde el principio. Lo primero que él hace es que se revela en el principio. Como Elohim. Es un concepto plural, está conectado a Ejad. Que la Biblia, desde que tú estudias el concepto Ejad, desde la primera vez que sale. ¿Cuántos de ustedes saben cómo fue la primera vez que salió ese concepto? Muy pocos lo saben. Hay una regla de interpretación que enseña que cuando un concepto en la escritura, no solamente desde el punto de vista hebreo, sino también los cristianos enseñan lo mismo. Se llama el principio de la primera mención. Cada vez que un concepto y una letra hebrea aparece por primera vez en la escritura, determina el significado todas las veces que sale. La primera vez que la palabra Ejad sale es en el primer día, cuando Dios creó el primer día. Que dice, cuando él declaró, fue la tarde y la mañana, Ejad dice. Si tú analizas esa declaración, notamos que un Ejad es día y noche. Es plural. Y cada vez que sale es igual. Ahora, la alta crítica dice, no, esto tiene una excepción, la regla tiene una excepción cuando se trata de Dios. Qué tontería, ¿eh? Ahora bien, mire, como dije en la introducción, esto es un debate de muchos años. El tema fundamental no es tanto la naturaleza del Mesías como la naturaleza de Dios, en mi opinión. Es poder tener claro la naturaleza de Dios para luego entrar literalmente en la claridad de ideas, porque desde que tú resuelvas la naturaleza de Dios en la escritura, inmediatamente todo esto se te revelará. Y hemos ya cubierto algunos atributos divinos de Dios. Y además de lo que él revela, además de lo que él nos revela en la escritura, como ya hemos dicho, él es incomprensible. Esto tiene que tener claro. Hay cosas que nosotros no podemos comprender por más que le demos ojo. Hay un propósito distinto para revisar estas características de Dios que voy a abordar ahora en este punto. Entro en otro punto más, ahora vamos a entrar un poco más profundo. Dios es omnipotente, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios es omnipotente. Esto significa que él posee todo el poder. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Qué bueno. Él está sumamente por encima y más allá de todo y todos lo que su creación pueda concebir colectivamente. Es por eso que el Salmo 139, 1 en adelante dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oye bien, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes. Detrás y delante de me rodeaste y de mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrieron, pero me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas de la luz. Isaías 40, 28 dice, póngame mucha atención. Estamos hablando de omnipotencia,
Tenemos que describir estos atributos divinos. No has subido, no has oído que el Dios eterno es Elohim, es Yud-Hei Vah-Hei, es Jehová, para que me entiendan. El Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatigan con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Jeremías 23, 23, 24 dice: soy yo Elohim, Dios de cerca solamente, dice Yud-Hei Vah-Hei Elohim, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Note bien aquí que nosotros sabemos por estas declaraciones, por ambos testamentos, que Dios creó todas las cosas al hablar. Dios dijo: háganse las bestias del campo, y hubo bestias del campo. Con solo sus palabras, Él colocó todas las glorias celestes en su lugar. No solo al hablar creó nuestros cuerpos magníficos, sino que también creó nuestras emociones. La capacidad de literalmente billones de personas que la creó con cuerpos extraordinarios, sino que también nos creó con grandes emociones también. Póngame mucha atención, ¿eh? Nos dio lágrimas para responder a las tristezas y a las pruebas. Dio a las personas como yo la capacidad de expresar sus palabras, de contar chistes malos como yo lo cuento. Todos aspectos aún inexplicables de la luz, Él consideraba simplemente otro producto de otro día. En otras palabras, mire, la existencia de Dios misma también es verificada por muchas leyes científicas conocidas. Una de esas leyes establece que cada efecto tiene una causa y que cada causa debe ser igual o mayor que su efecto. La ciencia conocida en el siglo pasado ha acordado que toda la materia que existe es un efecto de una causa inicial. Es por eso que a Dios se le llama la causa primaria. Muchos en la ciencia eligen llamarlo Big Bang, por ejemplo, pero todos están de acuerdo en que la causa inicial de todo lo que existe es mayor o igual a todos los efectos que vemos. Es por eso que como creyentes todos sabemos que quién es la causa. ¿Te imaginas, por ejemplo, que Dios es infinitamente más grande que todo lo que vemos colectivamente y aún no vemos? Es por eso que en los últimos 10 años la ciencia también ha descubierto que el universo es en realidad más de una docena de dimensiones. Solo operamos en 3 dimensiones y probablemente 4, incluyendo el tiempo como una dimensión también. Ahora bien, mi pregunta es: ¿usted puede concebir todas las otras dimensiones que existen? No. ¿Puede entonces usted comprender que Dios es mucho más que eso? Esta es la opinión de este escritor, de mi persona, de este anfitrión, que desde el principio he hecho intentos constantes, algunos quizás con malicia y otros simplemente por naturaleza, para tratar de tomar a Dios, a ese Dios incorruptible, y convertirlo en una imagen hecha como un hombre corruptible. A primera vista uno podría pensar que esto se refiere a la idea de Dios convirtiéndose en un hombre, y eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero esto está escrito por el rabino Shaul. Pablo escribió, quien es notorio en círculos religiosos, de iniciar el cristianismo y ser el instigador de la doctrina de Dios, que Dios se hizo carne. En Romanos 1, 22, 23 dice: profesando ser necios,
se hicieron, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. El contexto de los comentarios de Pablo que él está haciendo aquí son muy importantes. Se hace aquello que, incapaces de aceptar o comprender a un Dios como el que acabo de describir, que es omnipotente, intentan hacer que Dios se parezca a imágenes terrenales que puedan ver, tocar, sentir, adorar o aceptar. Algunas culturas lo hacen con el tipo de ídolos o íconos que vemos, por ejemplo, en las noticias, en Discovery Channel, en todos los lugares que nosotros seguimos todas estas cosas. Algunos, sin embargo, tratan de entender a Dios fijando su esencia, la esencia de imágenes terrenales, que terminan limitando a Dios a esas imágenes terrenales. Si bien esto es cierto que entendemos las cosas celestiales al comprender a las cosas terrenales, Dios no es esas cosas terrenales. Por ejemplo, obtenemos información sobre la presencia amorosa a través de la imagen de una paloma. Mi pregunta es, ¿Dios es una paloma? No es una paloma. Podemos experimentar su amor y cuidado paternal a través de la enseñanza de estar bajo la sombra de sus alas. Es una metáfora, pero Dios no es un pato. Dios no es un pollo, Dios no es una gallina, Dios no es un cisne. La religión mormona, por ejemplo, enseña que Dios es Padre y Jesús era su hijo. Como un hijo es producido por relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, lo mismo que enseña el cabalismo. El cabalismo enseña también que hay una relación íntima entre la divinidad. Entonces eso lo lleva a la gente a entender estas cosas de la manera incorrecta, no como la Biblia lo enseña. Como un hijo producido por relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, los mormones entienden que esto significa que Dios bajó y tuvo sexo físico con María, porque son padre e hijo. Pero si entendiéramos la Biblia de esa forma, entonces estuviéramos bueno, en los errores que están esas religiones. Y yo creo que esta es una de las razones por la controversia sobre el Mesías, que se deben a malas interpretaciones de un lado del problema y el intento en otro de entender a Dios restringiéndolo a imágenes terrenales comparables en el otro lado. Estoy intentando establecer primero el hecho de que la esencia, las habilidades, la naturaleza de Dios están infinitamente más allá de nuestros límites. He recibido a través de mucho tiempo muchísimos artículos y enseñanzas sobre la deidad de Yeshua. El 90% de las preguntas planteadas que llevaron a muchos a incluir a Yeshua y concluir que Yeshua no podía ser Dios en la carne. Y eran como estas escrituras que voy a tratar de leerla a continuación. Mateo 26:39. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí la gente dice, ¿cómo Dios puede estar hablando con él mismo? Usan Romanos 10:9 también. En todas las exposiciones acerca de Dios, toman estas palabras que dice Romanos 10:9. Que si confiesas que en tu boca que Yeshua es el Señor, Adonai, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dicen, Dios levantó a Dios de entre los muertos. Mateo 27:46. También lo toman de referencia, dicen alrededor de la hora novena, dice, Yeshua exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí,
Lema sabactaní, esto es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dicen, esta es una parte de Dios llorando, mientras que las otras partes están de pie escuchando. Usan también Mateo 27:20, cuando dicen, Yeshua, cuando había vuelto a llorar a gran voz, entregó el Espíritu. Y dicen, ¿cómo puede morir Dios? Explícamelo. Y te exigen que le explique cómo Dios puede morir. Probablemente, bueno, no he contado, probablemente 500 o más versos de las Escrituras en los que Dios aparece existir en todas las partes a la vez en un versículo y en otro lugar específico al siguiente. Parece que Dios solo existe entre los querubines al mismo tiempo que cae sobre Moisés fuera de la tierra. Él se sienta en su trono mientras guía a los hijos de Israel a través del desierto al mismo tiempo. Parte del problema desde donde estoy sentado parecen ser conclusiones erróneas extraídas de afirmaciones doctrinales que no se explican. La gente quiere explicar todas estas cosas sin entender lo que está diciendo el texto. Así que déjeme explicarle. Quiero explicarte. Parece que muchos están concluyendo a partir de estas afirmaciones cómo Yeshua es Elohim, cómo Yeshua es Dios, o Dios se hizo carne, o Jesús es Dios, que cuando Dios se hizo hombre, Dios fue solo el hombre. En otras palabras, cuando Dios era un hombre, no estaba dirigiendo el universo. Póngame atención. Dios era el Mesías solamente. Igualmente, preguntaría, si Dios estaba en la zarza ardiente, cuando Moisés se le acercó a él, todos estarían de acuerdo en que él sí lo estaba. Todos sabemos que sí. Entonces, ¿significa eso que Dios dejó de ser omnipotente porque estaba revelado en la zarza? Dejó de ser omnisciente, dejó de ser omnipresente mientras estuvo ahí en la zarza. ¿Puede este Dios que he estado describiendo ser capaz de asumir la carne de un hombre y todavía estar en todas las partes a la vez? Le hago esa pregunta. Respóndase esa pregunta ahora. ¿Puede el Dios que vino en la carne, que fue capaz de asumir carne de un hombre y todavía estar en todas las partes a la vez? Contéstese esa pregunta. Si uno de los propósitos de Dios asumiendo la carne era mostrar a la humanidad infiel cómo ser fiel, ¿no sería entonces él fiel? Si él quisiera que supiéramos cómo orar a nuestro Padre, ¿no oraría entonces al Padre? Si él quisiera desesperadamente que su pueblo amara, ¿no amaría a él entonces al Padre? ¿No le mostraría a sus seguidores, que somos todos nosotros aquí, cómo obedecer al Padre, obedeciendo realmente al Padre? Eso es incomprensible para ti. Si es así, le voy a sugerir, mi amado, que tú estás tratando de entender al Dios incorruptible, infinito, incorruptible, ilimitado, desde la perspectiva del hombre corruptible, finito e ilimitado. Y punto. Yo recuerdo haber visto una película donde trabajó Michael Keaton hace muchos años atrás, llamada Multiplicidad. En esta película, Michael Keaton era un hombre muy ocupado, tan ocupado que por rara vez tenía tiempo para su esposa y para sus hijos. Y a través de una serie de circunstancias de la formación de la trama de la película, termina clonando varias partes de sí mismo a lo largo del tiempo. Entonces, pudo y pensó pasar el tiempo necesario en su negocio y aún así pasar tiempo con su esposa y también con sus hijos. Oye bien, para poder pasar tiempo con su familia, él termina clonándose. Esta historia no es una representación de la naturaleza de Dios. Ahora bien, Dios es mucho más de lo que puede representar una película, lo sabemos. Pero ese es mi punto, lo que yo quiero que entiendan.
El hombre, en su propia imaginación, puede retratar cinematográficamente la idea de que alguien se queda a sí mismo y también puede ser la misma persona en muchos otros lugares al mismo tiempo. Si el hombre puede imaginar una cosa tan ridícula, mi pregunta es, ¿no es Dios más grande que la imaginación de los hombres? Así que te hago esta pregunta bien sencillita. En el interés de la salvación del hombre, ¿es Dios capaz de existir como un padre siempre presente mientras simultáneamente toma carne del hombre? Si no, entonces le pediría a alguien que me explique cómo Dios habló al universo para que existiera. Me gustaría saber por qué esa parte de la verdad es casualmente aceptada y no tocada para la controversia. Pero la idea de que Dios se convierte en un hombre mientras aún permanezca como Dios es tan absurda. Es por eso que debo decir que es simplemente asombroso para mí que después de tomar una cantidad considerable de tiempo y espacio para establecer el asombroso, infinito y multidimensional poder de Dios, todavía pueda recibir, oír a personas que digan, si Yeshua es Dios, entonces ¿cómo puedo? Y ahí tú puedes rellenar el espacio con lo que tú quieras. Mi primer punto, voy a retomar un poco, mi primer punto es que todavía no he comenzado a dar mi propia las opiniones bíblicas por las que creo que Jesús es el Mesías, es Elohim, Dios en la carne. Observe la diferencia entre la declaración y la primera parte de lo que nosotros hemos dicho. Todavía yo no he comenzado a hablar de esto y hay muchísimas controversias aquí ya. Ahora mismo, aquí mismo en el chat. Solamente estoy tratando de demostrarle a usted simplemente que Dios puede hacer cargo, se puede hacer cargo de la carne humana y aún así seguir siendo omnipotente. Dios puede venir y manifestarse en carne y ser omnipotente y omnipresente y omnisciente. Así que yo comienzo con esta pregunta. ¿Es el creador del universo capaz de hacer lo que acabo de sugerir? Puede hacerlo el Dios que nosotros le servimos. Si Él es omnipotente, Él lo puede hacer. Sí puede responder honestamente que sí. Y yo creo que usted lo está haciendo ahí. Entonces el resto de esta enseñanza se centrará en que Él sí tomó carne y no en si puede, y no es que si Él puede hacerlo. Si Él es omnipotente, Él puede hacerlo. Es mi opinión que Dios puede ser, sarcásticamente, 37 pingüinos, si Él lo desea. Es por eso que debemos comenzar con un sano. Y como dije al principio de esta empresa, este tema ha sido muy debatido desde casi el momento del ministerio de Yeshua, desde que Yeshua arrancó su ministerio. Esto solo no significa que su naturaleza esté diseñada para ser un misterio profundo oscuro que todos vamos a aceptar robóticamente y luego seguir adelante, ¿me entiendes? Seguir adelante. Pero es interesante que sepamos, observar aquí que el tema sigue siendo un debate continuo, incluso entre hombres de gran conocimiento de la cultura, del idioma hebreo, del idioma griego. Muchas veces se acercan grandes deseos teológicos, académicos, que han descubierto dogmáticamente todo el problema, pero simplemente no se les escucha en medio de una nueva revelación que las grandes mentes del mundo aún no han descubierto, han llegado a la conclusión que ahora es su responsabilidad advertir al mundo que la maldad latente que reside en la posibilidad de que Dios pueda convertirse en un hombre. Por lo tanto, en el interés de no ser ambiguo o ambivalente, expondré con la mayor claridad posible mi posición.
para lo que vale. Creo que el Dios infinito, escúchame muy bien, omnipresente de Israel, mientras permaneció omnipresente, tomó carne de los hombres y habitó entre nosotros. Que Yeshua fue y es la única manifestación humana de Dios. Que Él es tanto Dios como Dios podría haber tomado carne. Escucha cuidadosamente, por favor. Creo que Yeshua no es la plenitud de la deidad, sino que la plenitud de la deidad, Él es la plenitud de la deidad corporalmente, como dice el libro de Colosenses 2:9. ¿O no lo dice? Él dice que la plenitud de la deidad corporalmente, dice. Esto es lo que dicen las escrituras. Es por eso que elijo contestarme con eso y no tratar de reformularlo con algún tipo de credo. El Eterno por naturaleza no es carne. Póngame mucha atención a lo que quiero decir. Él no es carne. No es siervo ni hombre. Dios tenía que tomar la carne para habitar entre nosotros. No apoyó la teoría del solo Jesús que el cristianismo enseña. Esta teoría enseña que Dios se hizo hombre, que Yeshua era ese hombre, que Dios era Yeshua y que Yeshua está en Dios o que Yeshua era Dios. Es esta enseñanza la que crea la pregunta lógica. ¿Cómo puede ser? Si Dios era Yeshua, ¿estaba Yeshua orándose a sí mismo en el jardín? Esta es una pregunta lógica si crees que Dios está restringido al Mesías Yeshua en el jardín. Esto es una pregunta lógica. Había un propósito, en otras palabras, para que Yeshua orara al Padre. Y creo que hay al menos dos razones por las que Dios se convirtió en un hombre. Pónganme mucha atención. Una de las razones era ser nuestro redentor pariente, que es lo que enseña el judaísmo, el sacrificio en el madero. Voy a tratar de esto más adelante. También el martes voy a tratar de esto también. La otra razón es que igualmente importante, era que Él se hizo carne, él se hizo hombre. Él se manifestó en carne. No solamente para demostrarnos que Él, para demostrar y hacer que Él ser nuestro redentor, nuestro pariente redentor. Ese concepto se conoce como el Goel en el judaísmo. Sino que Él vino también para darnos ejemplo a todos nosotros de ser el Hijo de Dios. De ahí vienen los títulos de Padre e Hijo. Y como un hijo del Dios viviente, Él se comportó de esa manera. Orar al Padre es solo uno de los ejemplos vivientes de justicia. Por eso Él oró al Padre. Es simplemente inconcebible para mí, que me entiendan, dado lo que sabemos acerca de nuestro Padre, que Él diría al mundo: amo al mundo así tanto, los amo tanto a todos ustedes y a cada uno de ustedes, tanto que lo haré, o sí, enviaré a este tipo aquí para que venga y muera por usted. Muy bien, mi amado. Tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente. Discúlpeme por el sarcasmo, pero tengo que hacerlo. Parece que todas y la mayoría de las escrituras en el Antiguo Testamento que tratan este tema de manera contextual, muchas veces pueden interpretarse de más de una manera. En otras palabras, muchas veces parece que este verso o ese verso puede implicar una visión u otra. Así es con este entendimiento que presento mis puntos de vista, sabiendo que la evidencia podría interpretarse de otra manera. Como dije al principio, quiero mostrar por qué y lo que creo que me lleva a las conclusiones antes de tratar los textos de prueba de las otras opiniones. Vamos a ver eso. La pregunta que les presento es esta: ¿intenta Dios revelar a su creación
que enviará un Salvador, profeta y redentor, que es solo un hombre sin pecado, o será el mismo el Salvador, profeta y redentor. Así que comienzo diciendo que es mi opinión de que Dios tomó la carne de los hombres para ser nuestro ejemplo de justicia, porque Él y solo Él es la única entidad en la existencia que puede ser justo. Y si Él no hubiera hecho eso, tú no fueras justo, porque Él te dio la justicia de Él cuando Él murió. Me gustaría entonces abordar el problema del principio, como si todavía no hubiera un Nuevo Testamento, un Brit Hadashah. Dios comienza sus palabras para nosotros presentándose como Elohim y como el creador. Se nos dice claramente y todos estamos de acuerdo que el creador es uno, Ejad. Hay dos palabras para uno en el hebreo. Uno es Yahid y uno es Ejad. Qué interesante que el creador utiliza Ejad, no Yahid. Yahid significa unidad simple, pero Ejad significa unidad compuesta. Nos es revelado, conforme a lo que dice Deuteronomio, ¿no se acuerda? Que el Eterno creó, hizo todas las cosas con su palabra y por su espíritu. Por eso dice el Salmo 33:6, por su palabra el Señor hizo los cielos y todos los ejércitos de ella, con el aliento de su boca. Está diciendo que todo lo que él creó fue con su palabra. El Salmo 148:5 dice, alaben el nombre del Señor, porque él mandó y fueron creados. El Salmo 104:30 dice, envía tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. En otras palabras, es Dios, Elohim, quien crea, es su palabra, es su espíritu. Tú ves que usa los tres conceptos ahí. Hasta ahora podemos ver que nuestro Dios asombroso es ciertamente capaz de hacer todo esto que él dice. Nadie argumenta que estos tres caracteres separados de Dios, todos reconociendo la creación, son creadores. Envía tu espíritu y son creados. Al principio se nos da una imagen clara de un Dios que es Elohim, que es Ejad. Y aquí no puede haber ningún debate. El propósito de estas revelaciones aquí, especialmente en la Torah, es doble. Un propósito nos introduce en su esencia fundamental. Él es el único creador. El Padre o la fuente de todo lo que existe y el sustento de toda la creación. Eso es claro. Esta unidad con respecto a la esencia describe cuántos verdaderos creadores, padres o sustentadores hay. Todos los demás dioses, objetos de adoración o reverencia, en esencia no son Dios en absoluto, porque solamente desde el principio de Génesis hay un solo Dios. Su atributo de unidad, que es un atributo de Dios, no es solo una descripción o un término usado para probar lo que Dios puede o no puede hacer, sino que es un término que se usa para expresar cuántos dioses son verdaderos. ¿Cuántos verdaderos dioses hay? Solamente hay un solo creador, un solo Dios. La otra razón es separarse de todos los dioses y deidades falsas, de todas las naciones circundantes de Israel. Cuando su espíritu habla, crea, guía u ocupa, y es únicamente su espíritu, porque solo hay un Dios. Y uno podría preguntar aquí, si el espíritu de Dios es Dios, entonces, ¿por qué en las escrituras no dicen simplemente Dios? Porque incluso se usa el término espíritu de. Y espero que esa pregunta sea respondida antes de que termine toda esta charla que voy a dar. Así que tendrá que esperar toda esta charla para poder oírlo todo. Debemos concluir entonces que debido a que las escrituras son tan claras en que Dios creó la tierra, creó los cielos, solo y por sí mismo, como nos dice Isaías 44:24, que el espíritu y la palabra son caracteres separados. Pregunto si es posible que su espíritu y su palabra sean de esta manera Dios mismo. No puede ser eso. Sí. Aquí es donde comenzará la reacción. Aquellos que abordan esta discusión habiendo sido previamente convencidos, ya tienen en su mente grabada, de que Dios no se hizo carne, ya están diseñando su propia interpretación de esta
relación entre Dios, el Espíritu de Dios y su palabra. Desde el principio Dios establece que su palabra, su Espíritu y el Creador es lo mismo. Y es aquí donde yo quiero detenerme y preguntarle a usted, ¿podrían estas declaraciones proclamar que el Espíritu de Dios es Dios y que la palabra de Dios es Dios? Pregunto, ¿es esa una posible interpretación? Yo todavía estoy intentando establecer algún entendimiento mutuo y fundamental entre todos nosotros. Yo creo que sí. Y yo estoy a la espera de un acuerdo que establezca que incluso si uno no cree que la palabra de Dios es Dios, ¿es posible, pregunto, que eso sea una conclusión plausible? Aquí hay otro. Mire qué dice de Barín, Deuteronomio 18, 15, 18 dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno tu Dios. A él oirán, conforme a todo lo que pediste al Eterno tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la palabra del Eterno mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Eterno me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él hablará todo lo que yo le mando. En medio de esta larga conversación entre Dios y Moisés, que es el contexto aquí, el Eterno informa a Moisés en el versículo 15 que él va a levantar un profeta en medio de sus propios hermanos de Moisés, como él, es decir, como Dios. Dios mío. Léalo, por favor, léalo conmigo. El profeta que se va a levantar es como Dios, dice, no como Moisés. En otras palabras, pregunto, ¿es posible que Dios podría estar diciendo que este profeta sería yo, es decir, Dios mismo, manifestado como uno como Moisés? Pregunto, ¿es esa posible, podría ser una interpretación posible? Si uno no puede, ay Dios mío, ver esto como una interpretación razonable, entonces este versículo y muchos otros similares solo se pueden entender y solo se pueden recibir con respecto a nociones preconcebidas y giros eclesiásticos, porque la Torah es clara. Lo que hace que todos los intentos de discutir seriamente este tema sean inútiles en el mejor de los casos. No estoy preguntando si alguien está de acuerdo con esta interpretación, sino que si está de acuerdo con esta posibilidad. Es la opinión de mi persona que Dios tiene una tercera razón para dejar muy claro que solo hay un solo Dios. Solamente hay un solo Dios. Uno solo, no hay tres. Es uno solo que hay. Hay varias otras palabras que también son únicamente descriptibles de un solo Dios. Dios es el salvador de la humanidad y la roca de nuestra salvación. Eso es lo que dice Samuel. Samuel dice, capítulo 22, 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Isaías 33, 22 dice, porque el Eterno es nuestro juez, el Eterno es nuestro legislador, el Eterno es nuestro rey y él mismo nos salvará. Yo, ¿quién salva aquí? El Eterno. Solamente hay un Salvador. El libro de Oseas 13:4 dice, mas yo soy el Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera de mí. Hay miles de escrituras en el Antiguo Testamento que enseñan eso. Por ejemplo, Isaías de Barín, Deuteronomio 32:4 dice, él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Isaías 43:10 dice, yo soy el Santo de Israel, tu Salvador. Samuel 2 dice, segunda de Samuel 2:22 dice, dijo el Eterno, mi roca y mi fortaleza, mi libertador.
Pregunto, me gustaría preguntar aquí, ¿qué concluiría una persona pensando razonablemente que no tiene conocimiento de un Nuevo Testamento acerca de quién es el verdadero Salvador y la roca? ¿Qué diría una persona que lea esto? Inmediatamente diría que el Salvador del mundo es Dios. Es Yuhei Bajei, el Padre, que conocemos como el Padre en la economía. Pero aquí está diciendo que todas estas personas son el eterno Yuhei Bajei, el Salvador. Yo solicito aquí una consideración seria de ustedes y razonable, de que una persona haya leído el Antiguo Testamento y haya comprendido que solo hay un Dios y que Dios es multidimensional e infinitamente más allá de nuestra imaginación y nuestras capacidades. Una persona que ha leído una y otra vez estos atributos y ha visto claramente que solo hay un Salvador y una roca que salva. Esta misma persona ahora lee el Nuevo Testamento y encuentra a alguien más que dice ser el único libertador y el único salvador de la humanidad, y alguien más que proclamó ser la roca de la salvación, que siguió a Israel a través del desierto. Yo pregunto entonces, cuando yo digo esto, ¿a qué conclusiones podía uno llegar? Aún por estar inundada con una multitud de opiniones doctrinales y teológicas, como muchos de ustedes tienen. Hay varios. Podría concluir que malentendió la naturaleza y el poder de Dios en el libro anterior, y que en el autor de este libro es un mentiroso. Sí, mucha gente, yo conozco gente inclusive que han estudiado conmigo, sí, están diciendo hoy día que el Dios del Antiguo Testamento es un abusador, es un Dios cruel y lo hacen mentiroso. Como Marción, que refutó todo el Antiguo Testamento, de separando el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Podría concluir que esta otra entidad que hace estas afirmaciones es un mentiroso. ¿Podría usted concluir que esta persona es, en el mejor de los casos, estar en delirio y que se ha sobrevalorado seriamente? Él podría concluir que técnicamente Dios no es el único Salvador y la única roca, y que Dios simplemente quiso decir que la salvación solo viene de Él, y que Dios envió a otra entidad justa y sin pecado para salvar el mundo. ¿O es posible que una persona razonable piense que este Dios impresionante, infinito, que es un ejad, omnipresente, omnipotente, que leyó el otro libro, se convirtió en un hombre, y por lo tanto no hay dos salvadores o dos rocas de Israel, y aunque hay un Dios perfectamente capaz de convertirse en un hombre y sin embargo permanecer siendo como el impresionante, infinito, omnipotente Dios que Él es? Solo pregunto si esa es una conclusión totalmente irrazonable, lo que yo estoy tratando de decir, o blasfema, o una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad. En su lugar de apresurarse a las escrituras para rechazarme, que yo sé que hay mucha gente ya que va a sacar muchas escrituras ahorita, los que van a escuchar este audio, simplemente yo quiero que considere, si Dios se está convirtiendo en un hombre, en un posible escenario, ¿tú crees que esto es posible? Puedes ver claramente que esta es mi carga de prueba. Debo probar que Él fue la palabra de Dios manifestada en carne. Yo voy a probar eso en la próxima sesión. Ya el tiempo se me ha ido. Hace tiempo que el tiempo se me fue. Le estoy añadiendo más cosas a esto. Yo voy a probar en la próxima clase que Él no fue Dios hecho carne. Perdón, nadie puede probar lo que yo quiero decir. Perdón, me confundí aquí.
Nadie puede probar, como ves, que el Dios omnisciente, omnipotente, glorioso, no fue Dios hecho carne. Nadie lo puede probar. ¿Cómo demuestra que algo no sucedió? ¿Cómo pruebas que Dios no se hizo carne y habitó entre nosotros? Entonces, la carga está en aquellos de nosotros que hacemos esta afirmación. Y yo voy a tratar este tema en las próximas sesiones próximas. Yo creo que voy a tener una sesión más o dos más para poder probar esto. Yo espero que este tiempo le haya bendecido a usted. Yo he visto muchos comentarios aquí tan interesantes. Que esto le sirva a usted como comienzo de lo que quiero señalar. Me he comenzado desde el principio y ver que solamente hay un Salvador, solamente hay un solo Señor, un Creador, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios presente, un Dios que puede convertirse y hacer lo que Él considere que puede hacer porque Él es todopoderoso. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces yo le pido a usted que pueda haber una posibilidad que ese Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como un hombre, como tú y yo. Me da el beneficio de la duda, yo espero que sí. Así que gracias por el tiempo. Espero que este tiempo le haya bendecido y que esto le sirva a usted para seguirse creciendo y aprendiendo. No me crea nada, investigue. Tome en cuenta lo que digo, pero investigue también por usted mismo y órele a Dios para que Dios le hable. Usted tiene dos rodillas. Usted puede orarle a Dios para que Dios se le revele y le diga las verdades que usted está buscando. Él no dejará a usted, Él no lo dejará en confusión. Yo le aseguro. La idea de Dios es revelarse y que usted lo conozca. Y nuestra búsqueda es conocerle a Él, lo que Él ha revelado y lo que Él desea revelarnos también. Así que gracias por estar ahí. Estaremos el próximo lunes continuando con este tema, la deidad del Mesías. Así que el Eterno bendiga sus vidas, mis amados. Shalom, shalom.